En Movimiento, el canal Magazine de Multicanal. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Dios los bendiga en Cristo y María. Quien les habla es Fray Giovanni Luicio Mas y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con un programa más de Palabras de Vida. Y Palabras de Vida llega a través de Radio Católica Internacional Templaria en sus diferentes formatos y por supuesto en la cadena En Movimiento. Cadena En Movimiento pertenece a Multicanal Radio Madrid, España. Aquí estamos con ustedes en otro programa más, en un programa donde vamos a analizar diversos aspectos de la Iglesia. No solamente los aspectos positivos o de doctrina, también aspectos que nos afectan a nosotros en lo más hondo de nuestro corazón. Bien, queridos amigos y hermanos, vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Señor, te vamos a pedir primeramente que nos dé la fortaleza para mantenernos en la fe. Dame una fe perfecta. Una fe perfecta en ti, en tu existencia, en tu redención. Una fe perfecta en la Santísima Madre tuya, la Santísima Virgen María. Sabemos, Padre de misericordia, que tú eres el único Redentor, que por tu muerte en cruz fue tan fuerte tu muerte que hasta los muertos caminaron, porque fue una muerte que dio vida. Pero también, Padre de misericordia, nos ha dejado a tu Madre, ella corredentora, ahí al lado tuyo, no por encima de ti, sino a tu lado. Así como San José, guardián de la Sagrada Familia, nunca estuvo ni por encima tuyo, ni por encima de su esposa María, sino allí, al lado, cuidándonos. Por eso que te pedimos, Padre de misericordia, que tu Santísima Madre, en el plan tuyo salvífico, así como Eva condenó a la humanidad, María, ella la libera y la hace así entrar en la redención tuya. Porque sin su sí, tú tal vez no hubieses estado acá, tal vez hubieses conseguido otro modo, pero tú quisiste que fuese ella, porque sabías que ella iba a decir ese sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, queridos amigos y hermanos, cuando estamos en esta transmisión, cuando son las 8:06 de la mañana, hora Madrid, y tenemos nosotros las 3:06, hora de Venezuela, y después de esta oración, debo decir que hoy voy a traer un tema que toca la fibra de cada uno de nosotros los cristianos católicos. La historia nuestra siempre se ha sostenido en varios pilares, y entre ellos el pilar de la Santísima Virgen María. El tema de hoy va a tocar nuestra fibra, por lo menos a mí me la toca. Yo amo a nuestro Señor Jesucristo con todo el alma, con todo el amor. Y he tenido la imagen de un padre bueno, pero también la imagen de una madre. Que yo sé que esa madre no está por encima de nuestro Señor Jesucristo, pero ella está allí presente. Hoy voy a hablar de la confusión que nos ha traído a nosotros este cardenal, y sin faltar a la obediencia, a la jerarquía, que cada vez que sale a la palestra es un desorden, una división, y reflexiono, queridos hermanos, de la obra de Satanás, que es el padre de la división, el padre de la confusión. Estamos viviendo momentos de confusión y de dolor. Quiero hacer un análisis en este momento doctrinal, y hay que poner sobre la lupa este tema que ha generado dolor, confusión y división para la iglesia dentro del pueblo de Dios. Un escándalo más. Cuando yo escucho a los obispos decir, no hay que escandalizar al pueblo de Dios, eso mismo le digo yo a ustedes, señores obispos. No escandalicen al pueblo de Dios. Comenzando ustedes, señores obispos. Comenzando ustedes. Cuando ordenan o están a punto de ordenar o en su formación a sacerdotes que no son actos vocacionalmente y que más adelante van a traer heridas al pueblo de Dios, a la iglesia. Cuando nos dicen a nosotros no escandalicen, yo me pregunto, ¿pero qué es lo que están haciendo algunos cardenales, algunos obispos? ¿No es crear dolor, confusión y división dentro del pueblo de Dios? ¿Y qué pensar sobre el tema que voy a tratar con la reciente intervención del Vaticano sobre la devoción mariana, especialmente en torno al título de María Corredentora? Quiero hablarles de este documento, porque hablamos de este texto emitido por el Discaterio para la Doctrina de la Fe, liderado por el cardenal Víctor Manuel Tuccio Fernández, que ha sido un dolor de cabeza. Y comprendamos que de repente hay muchas personas que dicen, no, es que el Papa
Francisco. Señores, sí, sabemos la bondad del Papa Francisco, pero ¿qué está pasando dentro de la iglesia? Que no salimos de un escándalo para entrar en otro y tenemos confusiones. Señores, se están metiendo con nuestra doctrina, se están metiendo con lo que nos deja la palabra de Dios, con lo que nos deja la tradición, con lo que nos deja el magisterio. El documento que ha emitido la Santa Sede a través del cardenal Víctor Manuel Tucho Fernández, este documento, al abordar ciertos conceptos teológicos, ha revivido y para muchos zanjado, al menos por momentos, el debate sobre la posibilidad de un futuro dogma de María Corredentora, inclinándose por desaconsejar su uso por razones pastorales y teológicas. Yo pienso que tenemos que aprovechar el bien de esta situación o dentro del mal, porque lo que aquí ha demostrado es que somos millones que hemos levantado nuestra voz ante semejante golpe y herida no mortal tal vez, pero sí ha creado confusión en nuestra Santa Madre Iglesia, que a pesar de todo, de los desafíos que estamos viviendo, sigue siendo una católica y apostólica. Este daño que ha causado este documento que ha emitido el Discaterio para la Doctrina de la Fe es un daño pastoral innecesario. Es un daño pastoral innecesario, porque el impacto de este documento ha sido sin duda negativo y contraproducente, muy contraproducente en la vida de muchos fieles. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿A quién viene a beneficiar este documento o a quién viene a perjudicar? Porque este documento lo que ha traído es dolor y confusión. Dolor y confusión. En estos días, hablando con una hermana dama templaria, una hermana dama de Paraguay, ella me dice, pero hermano, esto ha traído dolor, confusión. Personas enteras están como muertos vivientes, impactados, sí, impactados con esto, con dolor, con confusión, diciendo, pero bueno, si hemos creído en esto y esto no nos ha quitado, no le ha quitado nada a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué ahora cuando tenemos un nuevo Papa? ¿O es que este nuevo Papa está tomado de la mano con estas situaciones que estamos viviendo? ¿Qué pretenden destruir? Si la iglesia se compone de la fe, ¿a dónde nos quieren llevar? Comunidades enteras, especialmente aquellas con una profunda tradición devocional mariana, se han sentido agraviadas y desorientadas en este momento. Para estas almas, el título de corredentora no es una novedad teológica, sino una expresión íntima de la fe en el papel singular de María al pie de la cruz. El magisterio en este momento tiene como rato generando una herida donde no había necesidad urgente de intervención. Cuando este magisterio se ha caracterizado por la defensa de la fe, particularmente para mí y para muchos, es una declaración inoportuna. Y la pregunta que nos resuena en el oído es, ¿era este el momento
de abordar esta cuestión en un mundo tan fragmentado donde la iglesia enfrenta desafíos como la secularización, la crisis vocacional y la unidad interna. Este tema, queridos hermanos, está desviando la atención y, por supuesto, está consumiendo energías que podemos enfocar en otros debates. Y este debate no urgía. Es un debate que no urgía a la salvación de las almas. Este es un acto hecho tal vez con alevosía y que está haciendo más daño que bien pastoral. ¿Dónde está la cacareada prudencia de nuestra Madre Iglesia y de nuestros hermanos de la jerarquía, obispos, cardenales y del mismo Papa? Hemos caído nosotros en la burla de los protestantes y el ecumenismo, si se quiere, fallido. Si la corredención de María lo que hace es detener el diálogo ecuménico, supuestamente. ¿Y qué fue lo que hizo el documento Fiducia Súplica? Que los ortodoxos se apartaron del diálogo ecuménico. Estamos pareciendo una iglesia protestante. Estamos quitando lo que es la esencia nuestra. Las frases que se escuchan en la iglesia son, por lo menos, lo que dicen los protestantes. Ya la iglesia católica abrió los ojos. Nosotros teníamos razón, pues no la tiene. No se puede amar al hijo y despreciar a la madre. Y esto ocurre porque los protestantes que tradicionalmente rechazan a María, su mariología, que consideran excesivo, ven la intervención del Discaterio para la doctrina de la fe como una validación de sus críticas y una rectificación de fe, de la fe cristiana católica. Y la consecuencia del ecumenismo, lejos, parece a mí, de favorecer el ecumenismo que busca la unidad de los cristianos, este documento ha servido para reforzar la desconfianza y la percepción que la Iglesia cristiana católica debe mantener, porque entonces nos estamos presentando una iglesia errática en sus dogmas. Entonces, ¿qué confianza puede tener ella para mantenerse firme en el diálogo ecuménico? Nos están cambiando los conceptos, nos están dando en puntos neurálgicos. Pienso que ha dado munición para quienes buscan la división, al tiempo que, por supuesto, debilita la posición de los católicos que defendemos la fe mariana tradicional. Esto tenemos que analizarlo desde todo punto de vista. Vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestro programa.
Bien, estamos de vuelta con este programa, con este análisis. Estamos de vuelta por Multicanal Radio Madrid, España, en su cadena en movimiento, su canal Magazine en Movimiento, y por Radio Católica Internacional Templaria, tratando este doloroso tema que realmente tenemos que llevar realmente en un profundo análisis. Y quiero en este segmento hacer el análisis teológico y las intenciones. Unas intenciones que debemos analizar. María Corredentora, dogma, magisterio y tradición. Desde ese punto de vista quiero analizar este segmento. Y quiero analizarlo esto a la luz de la fe. Y debemos entender el título de corredentor. Porque la luz de la fe, de nuestra fe, el título de corredentora, no busca poner a María al mismo nivel de Cristo, el único mediador y redentor. Está en Primera de Timoteos, capítulo 2, versículo 5. Esto se extiende que debemos nosotros entender que con el prefijo co, en el sentido de con, junto, a, no de igual a. Esto refleja su participación única e íntima en el sacrificio redentor de Cristo, o sea, el redentio, que se hace corredentora mediante su sufrimiento y su libre consentimiento al pie de la cruz. Nos basamos en Juan capítulo 19, versículo 25. Y es allí donde nosotros tenemos que reflexionar profundamente esto de la corredención de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. ¿Qué nos dice a nosotros el magisterio y la tradición? Porque este título, aunque no dogmático, tiene raíces profundas en la tradición y, por supuesto, ha sido usado por varios papas y santos como San Pío X, lo he dicho, y entonces suprimir o desaconsejar su uso evidentemente choca contra la tradición viva de nuestra iglesia y es considerada por muchos fieles como un desarrollo teológico legítimo, lo de la corredención. Y esto hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta esto. Porque cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros vemos que la palabra de Dios nos dice que la participación de María se basa en pasajes como la profecía de Simeón, una espada te va a atravesar, te atravesará. Sí, y esa profecía de Simeón dice, te va a atravesar tu alma. Eso está en Lucas capítulo 2, versículo 35. Y su presencia activa y sufriente en el Calvario está allí. Esta es la base de su papel único en la obra de la salvación, queridos hermanos. ¿Qué necesidad entonces tenía esto de crear confusión que nos afecta en el alma? Ahora, quiero analizar un poco el factor humano. Quiero hablar un poquito del cardenal Fernández y el Papa Francisco. Quiero mencionar a este personaje que llamamos
el Tucho Fernández, y que ha estado pero muy unido a el Papa Francisco. Vamos a analizar entonces el aspecto humano en este momento, porque hay que analizarlo y debemos analizar las intenciones detrás mariano. O ecuménicas que dogmáticas. Este cardenal Fernández es conocido por una teología que en ocasiones ha sido percibida, en muchas ocasiones, como demasiado abierta y, si se quiere, relativizadora respecto a ciertos elementos desde la tradición. La sospecha maliciosa es que su objetivo es eliminar un título que, según su visión, es un obstáculo ecuménico, entre comillas, con los protestantes y que, por tanto, debía ser frenado, aunque a costa del dolor de una parte de los fieles católicos. Esto acá tenemos que mirarlo. Yo particularmente pienso que es malicioso, comenzando desde el documento Fiducia Súplica, que ha sido malicioso desde un principio. Este señor, tal vez lo estamos juzgando. Sí, lo estamos juzgando, porque la verdad hay que decirla. ¿Qué necesidad había, señor Tucho Fernández, señor cardenal Tucho Fernández, de esta división, de este dolor que usted está causando a la iglesia? Y no podemos nosotros, si no hablamos de Tucho, no estaríamos hablando tampoco de el Papa Francisco, porque el Papa Francisco, él, aunque ya está muerto, todavía quedan las secuelas de un pontificado en cierta manera relativista, un pontificado, si se quiere, algo confuso, un pontificado, si se quiere, algo ambiguo. El Papa Francisco, con todo el respeto, porque es el Papa de la sucesión apostólica, tiene un fuerte enfoque, ¿sí?, en el ecumenismo y en evitar lo que él consideraba excesos en las devociones que puedan generar barreras. Es muy probable que haya aceptado la recomendación del Discaterio para la Doctrina de la Fe, ¿no?, que actúa con su autoridad y justamente por la preocupación de la unidad visible de los cristianos y por un criterio, entre comillas, pastoral de prudencia, aunque esto haya tenido las consecuencias negativas que hoy vemos. En esta parte, nosotros entonces podemos llegar a una conclusión. En esta primera media hora de programa podemos llegar a una conclusión. Este episodio a nosotros nos recuerda que la fidelidad a la tradición y a la atención al dolor de los fieles deben ir siempre de la mano con prudencia doctrinal. El magisterio tiene la misión de guiar, pero debe ser consciente de las heridas que puede generar con sus intervenciones. Para el fiel dolido, la enseñanza es clara. La fe
en el papel de María no depende de un título, sino de su sí en el plan de Dios. El dogma es importante, pero la devoción personal y el alma a la Madre de Dios, si se quiere, el alma a la Madre de Dios y el amor a María Santísima está al pie siempre de la cruz. Y esto, queridos hermanos, son cosas inamovibles, que no van a hacer cambiar la fe sencilla del pueblo. Ya regresamos en su programa Palabras de Vida por Multicanal Radio, en su plataforma digital Magazine en Movimiento, y por Radio Católica Internacional Templaria. Ya regresamos. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos de vuelta acá con ustedes en este análisis, y he querido hacerlo tipo editorial, con mucha calma, para ir reflexionando punto por punto. Me disculpan, ya el clima ha cambiado, y bueno, usted sabe muy bien que a nosotros los señores mayores nos pegan el clima. Yo estoy al frente por lo menos acá en Venezuela y en América, de la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Tenemos fundaciones benéfico-caritativas, tenemos las noticias, tenemos este programa, tenemos nuestros podcasts. Participamos como asesores en el método apologético Padre Luis Toro. Estamos de director en la Escuela de Formación Permanente Católica y tenemos alumnos. Y a diario nos hacen preguntas cuando uno va por la calle: Fray, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué ocurre? Primero fue un documento, ahora otro. Y es el mismo personaje, o los mismos personajes. Los mismos personajes son los protagonistas de esta dolorosa historia. Por supuesto, esto tiene sus raíces o su comienzo con el documento Fiducia Súplica. Quiero analizar en este segmento la escalada doctrinal que ha ocurrido en la Iglesia, tal vez más visual o más visible con el documento Fiducia Súplica. Yo me pregunto, ¿van ahora hacia dónde? ¿Van a atacar ahora la Eucaristía? Porque es lo que queda. Porque continuando con esta reflexión, queridos hermanos, sobre estas recientes intervenciones, para mí maléficas, y que digan lo que digan otros hermanos
que tal vez se cuidan mucho en los programas y dicen las cosas con más calma. No, esto es maléfico. Estas son unas intervenciones maléficas del discaterio para la doctrina de la fe. Y por supuesto es natural que surjan preguntas profundas y temerosas sobre una posible agenda que está desmantelando la doctrina dentro de la iglesia. Porque la secuencia de eventos, por lo menos que hemos mencionado, como el documento Fiducia Supplicans, sobre las bendiciones a parejas en situación irregular y la actual controversia sobre la corredención y el papel de María en la redención, que es corredentora. Esto ha llevado a muchos fieles a temer una pendiente resbaladiza, a mi manera de ver, que podría culminar con la alteración de los pilares fundamentales de la fe. Entonces yo me pregunto esa percepción que por lo menos tengo yo, y que no solamente yo, sino muchos, de esta pendiente resbaladiza, es una preocupación de que hoy sea la corredención y mañana, cuidado, sea la Eucaristía. No es solo una teoría conspirativa esto, no lo es, sino es una reacción lógica al método y a la velocidad con que se están generando estos temas y cómo lo están abordando, porque son temas muy sensibles. Entonces yo me pregunto, hay un ataque a los pilares de nuestra iglesia. Nosotros los católicos tememos que se debilite todo lo que es nuestra fe, y al atacar la parte de la Mariología, al debilitarla o a intentar debilitarla, o sea, que sostiene el papel, por supuesto, de María, la Madre de Dios, o la moral sexual, que sostiene la visión cristiana del matrimonio y la procreación. Entonces, yo me puedo imaginar que los próximos ataques van a apuntar a la fuente y cumbre de la fe, que es Jesús de Eucaristía, Jesús presente en la Eucaristía. Es lo que falta. ¿Vendrá eso? Me pregunto. Estamos todavía viviendo las consecuencias de Fiducia Supplicans, porque este documento, aunque teóricamente, oigan bien, teóricamente, entre comillas, no cambió la doctrina matrimonial, por supuesto, se introdujo novedades pastorales, entre comillas, de bendecir parejas en situaciones irregulares y parejas homosexuales. Cuidado, no es que tenga nada en contra de los homosexuales, tengo amigos homosexuales, pero la pareja es otra cosa. Es otra cosa, queridos hermanos. No se está respetando el plan de Dios. Entonces, estas consecuencias la percibimos nosotros y por muchos como una contradicción, si se quiere, que ha perforado la formación de la enseñanza de la iglesia, que es inmutable. La crítica es que se intentó cambiar la praxis ¿para qué? Para que a largo plazo poder cambiar la doctrina. ¿Y qué tenemos que ver con la corredención? ¿Qué tenemos que hablar? Porque al desaconsejar el título de corredentora, se toca, si se quiere, el papel de María en la redención misma. Y para el creyente, para nosotros, esto parece ir de la mano con la estrategia de eliminar todo aquello que sea demasiado católico. Y al final van a eliminar también a Cristo. No van a venir que Cristo no existió. ¿Por qué camino nos está llevando? ¿Por un camino masón?
un camino de la nueva era, un camino ¿a qué? A destruir la iglesia desde adentro. Tenemos que revisarlo porque estos actos, lejos de ser cristianos católicos, no lo son. No lo son. Esto es excesivo ante el mundo moderno que nos está presentando un camino y nos está llevando a una iglesia católica con una teología protestante. ¿Es que acaso estamos mirando una eliminación del cristianismo desde adentro? Porque la reflexión de que esto es una forma de eliminar el cristianismo desde adentro, o sea, conecta directamente con la historia de la iglesia a la acción del maligno. Y yo particularmente, y que me digan lo contrario, no tengo duda que este señor que tenemos acá, el Tucho Fernández, sea un agente del maligno, porque la historia nos conecta. La historia de la iglesia es la historia de los cismas y las herejías. Y como bien hemos señalado, el maligno, el diablo, es el padre de la mentira y el padre de la división. Diabolos en griego. Y su objetivo siempre ha sido atacar los principios básicos de nuestra redención para dividirnos y perdernos. Entonces estamos a las puertas de un protestantismo de principios, eliminar a la Iglesia Católica y darle paso a esto. Entonces, las grandes divisiones del protestantismo se centraron precisamente en ¿qué? En la Eucaristía, que es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, Eucaristía. Y eso fue un ataque de los protestantes. ¿En qué se centraron ellos? En la mariología, o sea, el papel de María mediadora y corredentora. Una nueva arremetida contra estos puntos desde la autoridad de la iglesia, claro está que es vista como un ataque. Esto es visto como un ataque contra estos puntos desde la autoridad de la iglesia, lo que estamos viendo. Y es una visión que no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra sana tradición. Y esto es visto como una victoria histórica para las fuerzas que buscan la división. Si el foco en la Eucaristía es lo que van a venir buscando, entonces, si el ataque continúa, puedo pensar yo que el próximo paso lógico podría ser intentar relativizar la presencia de Cristo real en la Eucaristía. ¿No podría ser eso, queridos hermanos? ¿No se han puesto ustedes a pensar sobre esto? Atacar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la naturaleza incluso del sacerdocio ministerial o la necesidad de la confesión sacramental para recibir la comunión. Entonces, esto sería el golpe final a la identidad del cristianismo católico. Y es por eso que el debate sobre la figura del cardenal Fernández tenemos que llevarlo nosotros a la palestra. Tenemos que hablar de ese personaje que tanto daño está haciendo a la iglesia, porque lo estás haciendo, Tucho Fernández. La pregunta sobre si el cardenal Fernández para muchos es un infiltrado, esto refleja el profundo nivel de desconfianza que suscita
su teología en ciertos sectores de la iglesia. Y tenemos que hacer el análisis teológico, porque en lugar de hablar de infiltración, que es un término, si se quiere decir, de conspiración, es más riguroso hablar de una escuela teológica, entre comillas, o una hermenéutica que él representa. Y esta escuela se ha caracterizado por prioridad pastoral sobre la doctrina. Dios mío, estamos poniendo esto por encima sobre las verdades de fe por la razón pastoral, es lo que podemos presumir. O sea, dar precedencia a lo que parece ser misericordia, entre comillas, y acogida, entre comillas, o sea, el pastoreado, incluso si crea una ambigüedad con la doctrina, entonces quiere decir que está primero las ideologías que la fe, que la verdad. Si la verdad es el propio Jesucristo, entonces vamos a ir en contra también de la Eucaristía. Hablan, este señor que está acá en pantalla, habla de una apertura radical, pero una apertura radical sin filtros a donde, Dios mío, está contaminando los principios de nuestra iglesia y buscar una adaptación a la cultura moderna y facilitar el ecumenismo, lo que a menudo implica reducir o silenciar elementos de la tradición que resultan difíciles para el mundo exterior, como el concepto de corredentora o la inmutabilidad de la moral sexual. Entonces, ¿cuáles son las intenciones? ¿Cuál es el juicio de intenciones? Si bien yo no puedo juzgar las intenciones como tal o su conciencia, solo Dios lo sabe. El efecto objetivo de sus documentos es la confusión y el escándalo, lo cual es un fruto que la tradición de nuestra iglesia siempre ha condenado. La respuesta de la fe, lo que es la tradición, el magisterio y la palabra de Dios, debe prevalecer en este momento, porque nos están haciendo daño, y están hiriendo la iglesia, y es por eso que tenemos que salir nosotros al buen combate de la fe, porque ahorita nuestra batalla no es espiritual, es espiritual. Y entonces tenemos que nosotros, ante esta sensación de asedio que nos tienen, la respuesta de la fe se encuentra en la solidez inmutable de los pilares de la iglesia prometida por nuestro Señor Jesucristo. Y es allí donde nosotros tenemos que sacar la espada de la defensa. Entonces, la iglesia, tenemos que hablarlo desde el punto de vista del magisterio auténtico. La iglesia no es solo el papa o el cardenal de turno, es la tradición ininterrumpida que custodia la palabra de Dios. Ningún documento, por más alto que sea, puede cambiar la fe recibida. La promesa de Jesús es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Y qué hablar del sensus fidei? O sea, la doctrina sobre el matrimonio, la Eucaristía y el papel de María está grabada en el sentido de la fe, que es el sensus fidei, del pueblo fiel. El dolor y la confusión actuales, hermanos, son de hecho una señal de que el cuerpo de la iglesia resiste la erosión de sus verdades. Pienso que esta reflexión
no es una simple teoría, sino un examen teológico legítimo de las consecuencias pastorales de estos documentos que, aunque pretendan ser clarificadores, han generado una crisis de confianza sin precedentes. La fe cristiana católica se mantiene firme en la Eucaristía y en el papel singular de María como Madre del Redentor. Y tenemos que mantenernos, pero firmes. Hermanos y amigos, sé que estamos viviendo momentos muy terribles. La crisis ya no viene del mundo, viene de adentro de la iglesia. Desen cuenta que la Virgen de la Paz de Anguera, en Brasil, ella habló la misma semana en que Roma censuró que se llame corredentora a la Virgen María. Y dijo el 8 de noviembre, sí lo dijo, porque yo creo en ello, del 2025, que los enemigos están dentro de la propia iglesia y que la iglesia se partirá en medio. Se partirá en dos. Y que vendrán días peores, especialmente por el ataque a la Eucaristía. Yo quisiera contarles tantas cosas, lo que ha dicho la Virgen María, sobre todo la Virgen María en Anguera, en Brasil, y qué es lo que pide que nosotros hagamos. Ojalá podamos hacer un programa especial, pero le doy un adelantico, ¿no? Ya se lo estoy dando, ¿no? Porque se cuenta que el 8 de noviembre de este año, del 2025, la Reina de la Paz de Anguera, en Brasil, dijo que estemos alertas, porque estamos entrando en el tiempo decisivo de la batalla espiritual. Y habló que los enemigos se están moviendo contra los planes de Dios y que esos enemigos no están fuera, sino dentro de la propia iglesia. Se cuenta que ella habló de movimientos concretos que ya están en curso dentro de la estructura eclesial y lo dijo en la semana en que el Discaterio para la Doctrina de la Fe publicó esta nota doctrinal que minimiza la participación corredentora de la Virgen María y nos advierte, ella advirtió que vendrán tiempos de horror espiritual, confusión, división dentro de la iglesia y desprecio por las verdades que siempre han sostenido al pueblo de Dios. La Santísima Virgen María dijo que la gran confusión ya se está difundiendo, ya comenzó y lo estamos viendo nosotros por toda la iglesia. Dijo que los enemigos actúan dentro de la casa de Dios contra los planes de Dios y además vaticinó que la gran embarcación se partirá por medio, la barca de Pedro. La iglesia se dividirá, aunque ella no ha dicho si habrá dos iglesias formalmente distintas o no, y que vendrán días peores donde muchos no sabrán qué creer, porque voces internas de la iglesia hablarán en direcciones opuestas. La Virgen ha dicho cosas como verdades de la fe serán despreciadas y que muchos fieles, como ya está ocurriendo, sufrirán viendo cómo esas verdades se desfiguran. Una parte de la iglesia permanecerá firme y otra parte va a apostatar contra lo que está viendo. Y entre ambas habrá tensión. La Virgen ya lo había dicho antes en varias apariciones que
habrán pocos sacerdotes que van a permanecer fieles. Ella por lo menos dice, mis predilectos serán perseguidos, los que se mantengan fieles. Los sacerdotes fieles guiarán a mi pueblo en medio de la gran confusión. Y esto está en línea con la profecía de Don Bosco, que sostiene que la iglesia resistirá la tormenta solo si permanece anclada en dos columnas. Esas dos columnas que nos llevan a Cristo. Una es la Eucaristía, Cristo presente, su mandato allí, su revelación en la última cena, y la Virgen María. Y justamente, estos dos pilares están hoy bajo ataque. Uno desde la teología y el otro desde la práctica litúrgica. No se ha dicho abiertamente, pero como están manejando la Eucaristía muchos sacerdotes, están atacándola. Y esto es un ataque, una teológicamente, y el otro desde la práctica litúrgica y la comprensión sacramental, queriendo disminuirla. O sea, en el sueño de las dos columnas que tuvo Don Bosco, él vio una barca, la iglesia, golpeada por embarcaciones enemigas y a punto de hundirse. Vio el martirio de un papa que conducía la barca, pero otro lo sustituye y logra firmarse, si se quiere, o reafirmarse entre las dos columnas, que es la Virgen María y la Eucaristía. Y entonces la tormenta ahí perdió fuerza. Estas dos columnas realmente son centrales porque la primera, María, representa la identidad espiritual que protege la fe de Cristo. Y la segunda, la Eucaristía, es el corazón de la fe y el alimento que sostiene a nuestro pueblo. Yo voy a hacer un programa sobre estas revelaciones para que podamos nosotros entender lo que yo le estoy diciendo. Por favor, no me malinterpreten. Tal vez a veces me siento como que estoy arando en el desierto, como una voz desesperada en el desierto. Porque yo también estoy viviendo situaciones de una fuerte crisis, no solamente el problema que estamos viviendo en Venezuela de una dictadura, sino ver cómo miembros de la Iglesia Católica apoyan esta dictadura. Ver los famosos evangélicos cómo están apoyando esta dictadura. Veo con dolor cómo obispos están en contra de la Iglesia, son más políticos, aunque se ofendan, son alacranes con báculo y mitra. Son alacranes con báculo y mitra. Y yo sé que esta forma de yo expresarme podría aislarme de la iglesia o tal vez sancionarme, pero no puedo callar ante estos eventos, en ver obispos que en vez de predicar a Cristo y recomendar a Cristo y recomendar la sanación que tenemos nosotros como elemento, recomiendan yoga. Obispos, y ustedes saben de quién estoy hablando, obispos que le ponen en sus narices informes emitidos en contra de seminaristas, que más que seminarista parece un informe de un portuario policial y delictual, y sigue con sus pretendidas caminos de ordenarlos. ¿Qué será que hay allí? Esa es otra cosa que hay que destapar. Y que no lo he hecho por la sana prudencia, porque me estoy yendo por los canales regulares, porque ya emití un comunicado a la curia. Ya hay una advertencia y estoy observando, o estamos observando, porque somos varios que estamos observando
el proceder de esta situación, que también va a ser un programa aparte, y que está en manos de periodistas, amigos, que me lo hicieron llegar estos informes. Desde fuera. Y yo, basándome en los canales regulares, entregué una carta de advertencia con informe en la mano, sellado. Ahí las advertencias del rector del seminario. Pero ¿qué ha hecho el obispo al quien yo le introduje ese documento? Hemos visto cómo a este hermano lo tiene de primero para arriba y para abajo. Y cuando hacemos un estudio de la secuencia y el por qué, nos horrorizamos. No es que yo sea el perfecto y el mejor de todos, no. Pero soy un caballero templario. Y como caballero templario, nuestra razón, nuestro carisma es la defensa de la iglesia. Es la defensa de la doctrina, de la sana doctrina, del sano magisterio. Y tengo que utilizar estas palabras, sana doctrina, porque lo que nos está metiendo el señor Fucho Fernández en toda su extensión, eso no es una sana doctrina, señores. No lo es. No puede ser una sana doctrina. Y cuando digo la defensa del sano magisterio, a veces nos hacemos preguntas, ¿es que acaso los papas no es para guiar a su rebaño a puerto seguro? Bien, me despido de ustedes, queridos hermanos, con el dolor en el corazón, pero con mucha oración. Hay que mantenerse firmes en la oración. Hay que mantenerse, pero realmente unidos. Y recordando que la palabra de Dios es espada, no un amuleto, pero es espada que debe defender nuestra fe, nuestra doctrina, debe fundamentarse allí. La palabra, la tradición y el sano magisterio. No pretendo escandalizar a nadie, sino advertir. Como decimos, cosas buenas. Acá, antes de despedirnos, quiero felicitar que para el 12 de diciembre va a recibir la ordenación el fraile franciscano, diácono ya, Juan Francisco. Juan Francisco, solo una recomendación. Tienes carisma, tienes mucho carisma, pero déjame decirte, eres un religioso, eres un fraile. Trata de servir a tu comunidad religiosa, al pueblo de Dios, porque la humildad no radica en estar sonriendo a cada momento y en tu carita. La humildad radica en comprender que tienes vocación religiosa, no de obispo, ni de estar por arriba y para abajo. Eso particularmente para los que entendemos de lo que es la vida consagrada, no la vemos bien. Una cosa es ser obediente y una cosa es hay que ser obediente a través de los obispos a la sana doctrina. Pero usted se debe a su comunidad religiosa. El proyecto de Francisco, aunque no es el mío ya, fue el mío. Ahorita el mío es de los pobres caballeros de Cristo, de San Bernardo Bach de Claraval, pero como consagrado es una recomendación que te estoy dando, no la tomes a mal. Muchas felicitaciones, me gustaría acompañarte, pero situaciones no me hacen estar allá.
porque nosotros estamos claros en lo que decimos y hacemos. Dios te bendiga en Cristo y María, y Dios los bendiga en Cristo y María. Les hablaba para ustedes Fray Giovanni Luicio Mas, y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con este programa bien, pero bien controversial que le hemos traído. Dios los bendiga en Cristo y María. En movimiento. El canal Magazine de Multicanal.